Jesús les bendiga, amados hermanos. Ya hemos orado, hemos alabado el nombre del Señor Jesús, que es el motivo por el cual estamos en este lugar. ¿Cierto? No nos mueve otra cosa, solamente el nombre de nuestro Dios. ¿Cierto? Por Él, por su misericordia y bondad, nos encontramos en este lugar. Bien, vamos a tomar nuestras Biblias. Te invito a que la abra en la carta a los Romanos o la carta a la iglesia que estaba en Roma, en el capítulo 5. Vamos a tomar un versículo dos versículos, versos 12 y 13. Habiéndolo encontrado, me pueden decir amén. La gloria sea el nombre del Señor Jesús. Bien, leamos lectura en el nombre de Jesús. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Amén. Tome su asiento. Que Dios sea bendiciendo toda exhortación de su palabra y que sea para edificación nuestra. Bueno, este es día viernes 3 de febrero. A mí me recomendaron o me ordenaron hablar sobre la doctrina de la caída del hombre, ¿cierto? Esta doctrina es conocida por nosotros y la verdad que tiene mucha importancia para la iglesia del Señor. Y primero quiero decirle que hay, ¿qué es lo que es una doctrina? La doctrina es un conjunto de enseñanzas que afectan a un individuo en el aspecto intelectual, en su intelecto, en su espíritu y en su moral. Hay también diversos tipos de doctrinas. Están las doctrinas ideológicas, que son practicadas por los partidos políticos y también por algunas ramas de la Fuerza Armada de una nación. También está la doctrina filosófica, que aparece la palabra de Dios, nos enseña acerca de eso. Colosenses capítulo 2, verso 8, mirá que nadie os engañe por filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, elementos del mundo y no según Cristo. Pero también tenemos la doctrinas de hombre, que también la palabra de Dios nos habla acerca de ello. Y el Señor Jesús fue el que reprendió a los fariseos y saduceos con respecto a eso. Él les dijo, citando lo que el profeta Isaías habló, dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Ahí tenemos una referencia acerca de la doctrina de hombre. Y también nos habla de la palabra de Dios, también nos enseña acerca de la doctrina que enseñó el Señor Jesucristo, la doctrina del Evangelio, la doctrina que nos van a edificar. Y él cuando habló de la parábola acerca de los dos fundamentos, el fundamento, el hombre que edifica su casa sobre la roca y el hombre que edifica la casa sobre la arena. Ahí está hablándonos de las doctrinas de edificación, ¿cierto? La doctrina que el Señor nos enseñó. También tenemos que podemos calificar de la siguiente manera la doctrina para nosotros. Hay doctrinas principales en la palabra de Dios, están también las doctrinas fundamentales.
Las doctrinas fundamentales son aquellas que son importantes para nosotros, guardarlas porque nos van a conducir hacia la salvación. Si nosotros las ignoramos, corre en riesgo nuestra salvación. Y las principales son importantes, pero no van a afectar nuestra salvación. Por ejemplo, si una persona no entiende acerca del milenio o reino milenial, ¿ya? No le va a afectar. ¿Ya? O si no entiende acerca de la gran tribulación, tampoco. Pero sí, si ella ignora el plan de salvación, sí le va a afectar. O si ignora acerca del bautismo del Espíritu Santo, también le va a afectar. Entonces, bueno, pero el tema no es hablar sobre diversas doctrinas, solamente es una introducción. Y el tema, como le dije, es la doctrina de la caída del hombre. ¿Ya? Esta doctrina se refiere es un conjunto de situaciones que la palabra de Dios nos narra en el capítulo, o sea, en el libro de Génesis. Nos cuenta primero, nos habla acerca del origen del ser humano, ¿ya? ¿De dónde viene el ser humano? Y también nos habla el estado en que él se encontraba antes de pecar, y también nos relata el momento de la caída del hombre, cuando sufrió la tentación, y de ahí en adelante vienen todas las consecuencias que nosotros ya entendemos. Pero quiero compartir con ustedes con respecto al origen del ser humano. El apóstol Pablo, cuando está dando su cátedra ahí en el Areópago a los atenienses, en el capítulo 17 del libro de los Hechos, él expresa unas palabras que es conveniente destacar en este día para esta enseñanza. Él les dijo, mientras estaba dando todo su discurso, el apóstol Pablo le dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y luego dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Pero escuche esta parte, que es la que yo quiero que usted comprenda. Dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. De una sangre ha hecho todos los linajes de los hombres, de una sola sangre. Él formó a toda la raza humana. Todos los que habitan aquí en la tierra, los que han habitado y los que van a seguir habitando, son solamente de una sola sangre, de un solo hombre. ¿Ya? Y el libro de Génesis nos habla cómo fue creado el hombre. Génesis capítulo 1. Nos dice Génesis 1, 26 y 27, que nosotros acostumbramos a utilizar mucho ese versículo, ¿cierto? Nos dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y el verso 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. ¿Ya?
Él lo formó, varón y hembra, y de ahí en adelante nosotros entendemos que Él formó a toda la raza humana. Luego nosotros, el otro punto, son 5 los puntos que tengo que hablar, pero voy a hacerlo bien resumido porque no nos va a dar poco el tiempo. Una de las preguntas que muchas veces se hacen, ¿por qué es importante esta doctrina? ¿Por qué es importante? ¿Ya? Porque en ella nosotros, si ella no estuviera, si ella no se encontrara aquí en el libro en este libro santo, no tendría valor entonces el resto de las escrituras. Ya no tendría ningún valor, porque en ella ella tiene un gran significado para nosotros. Y en ella dice, la caída del hombre es muy crucial en el registro bíblico. La Biblia no tendría ningún sentido si se quitara de ella la caída del hombre. Ella es una parte muy integral del registro bíblico, porque desde ahí en adelante todo está entrelazado. Toda la escritura que nosotros podemos leer a través de la Biblia, ya sea en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, está relacionada con la caída del hombre. Por ejemplo, el siervo Job, en el capítulo 15, verso 14, él dice, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? También menciona otra palabra en el capítulo 31 del libro Job, en el verso 33, él expresa, perdóneme si me demoro en leerla, pero si alguien la tiene, podría leerla, ¿cierto? Job 31, verso 33. ¿Amén? Sí, 31, 33. Job. Sí, está bien. Es corto ese versículo. Y también nosotros encontramos en Eclesiastés 7:29, dice el predicador, dice que en el principio el hombre fue hecho recto, fue creado recto o perfecto, pero él buscó muchos males o muchas cuentas. Y todo esto está entrelazado, porque Dios creó al hombre perfecto. Dios lo ha hecho perfecto. Pero el hombre, al desobedecer al mandamiento de Dios, el hombre comenzó a corromperse y comenzó, como dice la Escritura, buscó muchas cuentas, adquirió muchos males. Bueno, y la caída del hombre nos marca también un punto crucial en la creación. Con la caída del hombre, en el momento que el hombre pecó, desobedece al mandamiento dado por Dios, termina en ese momento la dispensación de la inocencia. ¿Ya? Nosotros entendemos que hay 7 dispensaciones, ¿cierto?, donde Dios trata con el hombre. La dispensación de la inocencia es el momento, el tiempo, el espacio de tiempo donde el hombre está en comunión íntima con Dios. El hombre, como dice Eclesiastés 7:29,
dice que el hombre fue hecho recto, o sea, fue hecho perfecto. El hombre tenía una comunión muy cercana con Dios. El hombre tenía paz, tenía gozo, tenía una profunda conexión con Dios y por lo tanto, a ese momento, a ese espacio de tiempo, que no sabemos qué cantidad fue, ¿cierto? A ese espacio de tiempo se le llama el tiempo, o sea, la dispensación de la inocencia. A ese momento, donde el hombre disfrutaba, vuelvo a repetirle, disfrutaba de la comunión con Dios, estaba vestido de la gloria de Dios, el hombre vivió en plena santidad y por esa razón el hombre estaba cumpliendo el propósito de Dios. Pero luego cuando el hombre desobedece el mandamiento de Dios, nosotros lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 3, los primeros versículos de este capítulo nos hablan, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Ahí se produce un diálogo con la mujer. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comáis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Hasta ese momento el hombre todavía era inocente, el hombre todavía estaba cubierto por la gloria de Dios, había comunión con su Creador, pero en el momento que comienza esta conversación con la serpiente, ahora la serpiente es el animalito en sí, que era, dice la Biblia, que era más astuta, ¿cierto? Y Satanás, el diablo, la utilizó a ella para hablar con la mujer. Entonces, Satanás, a través de esta serpiente, le dice que si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, de ese instante, de ahí en adelante, el hombre cayó en pecado, y el hombre, obviamente, ahí se termina el periodo de la dispensación de la inocencia, y en ese instante comienza la dispensación de la conciencia, porque ahora el hombre conoce lo que es el pecado, conoce la maldad. Satanás, el diablo, le ofertó o le insinuó a la mujer, le dijo: sabe Dios que el día que ustedes coman de él, serán abiertos sus ojos, conociendo el bien y el mal. Pero lo que ignoraba el diablo es que ellos ya sabían algo, sabían el bien, ellos conocían solamente el bien. Cuando ellos desobedecieron este mandamiento, ellos conocieron la maldad, conocieron lo que era el pecado. Y desde ahí en adelante comienza
la dispensación de la conciencia. Ahora, desde ese momento, el hombre quedó a merced de Satanás el diablo. En Génesis, aquí en este mismo capítulo 3, verso 1, tenemos que aclarar que el tentador fue Satanás. Y también, esta serpiente, era astuta más que todos los animales del campo. Y también la encontramos nosotros, a esta misma serpiente la vamos a encontrar en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, donde nos relata el apóstol Juan de una mujer que huye al desierto, ¿cierto? Porque está a punto de tener a su hijo, y Satanás, o la serpiente más bien dicho, la persigue. Si alguien puede leer Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Amén. Entonces ahí tenemos una referencia de quién es esta serpiente, de dónde viene. Viene desde el Génesis. Y vuelvo al capítulo 3 de Génesis, en el verso 14, donde esta serpiente recibe el castigo de parte de Dios. Verso 14, Dios comienza a castigar el acto de desobediencia del hombre y también a esta serpiente. Verso 14, si alguien lo puede leer. Entonces ese fue el castigo que le dio Dios a la serpiente, a esta serpiente, a este animal, que también está prefigurado Satanás el diablo, ¿cierto? Entonces podemos ver que fue una verdadera serpiente, pero Satanás obró por medio de ella. Satanás ya había caído de su estado original por querer ser igual a Dios. Desde entonces ha luchado contra Dios y los planes de Dios, y todavía es el tentador. Entonces, el otro punto que tenemos que aclarar, los efectos de esta caída, los efectos de la caída del hombre. Ya vimos el Señor castiga a la serpiente, pero también le da el castigo al hombre. A la mujer le dijo que iba a multiplicar sus dolores cuando ella fuera a parir. ¿Ya? Le dijo que iba a multiplicar los dolores en el parto, ¿cierto? Cuando va a dar a luz. Y al hombre, el castigo que le da a Adán fue que tenía que, primero también maldice la tierra por causa de ese pecado. Maldice la tierra por causa de ese pecado. La tierra no le va a ser productiva, sino que le va a dar solamente caldos y espinos. Pero al hombre en sí le dijo que iba a comer el pan
con el sudor de su rostro, ¿ya? Con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, el hombre iba a poder ya tener que mantener a su familia. Y esos fueron pero también producto de la caída del hombre, algo que quería no pasar por alto, es de que por causa del pecado, también afectó a toda la naturaleza, a todo el planeta en sí. Y el apóstol Pablo habla aquí en la carta a los Romanos, el capítulo 8, él habla referente a la creación misma. Dice en el capítulo 8 de Romanos, dice el verso 19 en adelante, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será librada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación, mire, gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces la misma naturaleza, la misma creación también fue afectada por causa del pecado, por causa de la desobediencia de nuestros primeros padres. Entonces, el efecto que produjo primero en ellos, también, las consecuencias fue el castigo a la serpiente, el castigo recibe Adán y Eva. El castigo más terrible fue el que entró la muerte a ellos. Dios lo creó un ser perfecto, con la finalidad de que viviera eternamente. Pero por causa del pecado, por causa de la desobediencia, es que entró la muerte. Y la muerte no solamente quedó en ellos, sino que pasó a toda la descendencia de ellos, o sea, a toda la raza humana. Por eso que partimos leyendo Romanos capítulo 5, versículo 12, dice claramente, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, en el fondo todos somos pecadores. Y hay algo el mandamiento dado por Dios era que no debían comer ese fruto, porque el día que de él comieran, iban a morir. Satanás, el diablo, no le dijo a Eva que iba a morir. Solamente él contradijo la orden de Dios, dijo, no van a morir, sino que van a ser abiertos sus ojos, conociendo el bien y el mal, seréis como Dios. En el fondo, él está transmitiendo el sentimiento de él, porque él codició ser igual a Dios. Él quiso tomar el trono de Dios. En el libro de Isaías, en el capítulo 12, ahí usted lo va a encontrar, capítulo 14, también en Ezequiel 28, va a encontrar ese relato. Y en el fondo él les transmitió lo que en él estaba, lo que en él había. Pero por causa de esa desobediencia, por causa del pecado entró la muerte. Por eso que nuestra condición es frágil, acarreamos enfermedades, y todos estamos expuestos a la muerte. Aunque no queramos,
no queramos morir, aunque nos aferramos a esta vida, pero sí un día vamos a morir, lamentablemente. ¿Ya? Tarde o temprano va a suceder eso. Pero hay algo también que nos recuerda continuamente. Hay un monumento, contamos en toda ciudad un monumento que nos recuerda que somos pecadores. Podríamos llegar ahí. Hay un panteón, aquí en esta ciudad, 2, 3 panteones. Ahí vamos a llegar. Allá en Viña del Mar tenemos también 2 más, 3 más tenemos. Nos recuerdan, es el monumento por causa del pecado, por causa de la muerte que entró a nosotros. Entonces siempre nos están recordando que morimos por causa del pecado. Pero el deseo de Dios no era que el hombre muriera. El deseo de Dios era que el hombre viviese eternamente. Tal vez usted se imaginará y dirá, bueno, pero ¿cómo van a caer tantos seres humanos aquí en la tierra? En otro sistema que nosotros no lo comprendemos ni lo entendemos. Pero sí, la palabra de Dios nos da luz. ¿Cómo puede ser? Porque el Señor les prometió a sus discípulos que se iba a preparar moradas. Entonces tiene que el universo que es infinito, ¿cierto? No lo sabemos el porte, no sabemos las medidas. Entonces hay un lugar diferente a este. Aquí estamos en esta condición limitada, ¿cierto? Nuestra mente finita, que no nos deja comprender los propósitos de Dios. Y ahí nosotros vamos viendo de que por causa de la caída del hombre entró el pecado, y por causa del pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos. Todos estamos infectados por la muerte. Pero a Dios tenemos que darle gracias, porque Dios en su infinita misericordia también ideó un plan de rescate, un plan de salvación para todos nosotros. Cuando el Señor está castigando y reprendiendo a la serpiente, en el capítulo 3, en el verso 15, Él les dice, y pondré, le dice, enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El Señor reprende a la serpiente en sí, le dice que se va a arrastrar, pero a Satanás, el diablo, le dijo que iba a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le vas a herir en el calcañar. Entonces, de ahí en adelante comienza para nosotros el plan de salvación, el plan maestro de salvación para todos ser humanos. Porque a través de la mujer iba a venir el Salvador del mundo. A través de esa mujer que había pecado, a través de esa mujer, ¿ya?, que había desobedecido, iba a venir un Salvador. Es promesa de Dios. Y gracias a su misericordia, a su bondad, es que hoy nosotros podemos adquirir salvación, adquirir el perdón de nuestros pecados. Y en el capítulo 5 de Romanos, volvemos ahí, en del verso 14, dice: no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones
para justificación. Entonces, el hombre en sí, desde ahí en adelante, de la caída de nuestros primeros padres, el hombre es un pecador. Aunque el hombre no quiere aceptarlo, el ser humano no quiere reconocerlo, pero es un pecador. La Escritura lo dice claramente, de que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué todos pecaron? Algunos no pecaron a la manera que pecó Adán, no ha desobedecido directamente a Dios, pero sí traemos el pecado, lo traemos en nuestras vidas. Está inserto en nosotros, porque venimos de esa naturaleza adámica. En 1 Corintios, en el capítulo 15, habla el apóstol con respecto a esto y él dice: verso 45, dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Así que hemos traído la imagen del terrenal, ¿cierto? Somos pecadores, rebeldes, desobedientes al mandamiento de Dios, pero también hemos traído, ha venido la imagen del celestial. Jesucristo es ese postrer Adán, ese que nació de una mujer, nació de un vientre, del vientre de María. Él vino a levantar la condición caída del ser humano. Y en la carta a los Efesios, en la carta a los Romanos también el apóstol Pablo dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Él también participó de lo mismo. Jesucristo, o digámoslo mejor, Dios mismo quiso participar de carne y sangre. Él tuvo que tomar este cuerpo de pecado para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Me equivoqué, Hebreos capítulo 2, verso 14, 15, ahí nos está hablando el apóstol Pablo referente a estas escrituras. Entonces el mismo Dios tuvo que tomar esta condición humana para poder rescatar al hombre de su estado perdido, para poder reivindicar al hombre, para poder levantarlo al estado original con el cual Él lo creó. Él lo creó perfecto, Él lo creó recto, Él lo creó para que el hombre viviese eternamente, pero por causa de la desobediencia, por causa de la rebeldía, el hombre está limitado, ¿cierto?, a su existencia aquí en la tierra. Si nosotros miramos los primeros capítulos de Génesis, la historia de Adán, los primeros hombres vivieron alrededor de 1000 años. Matusalén, 960 años. Después comienzan a ir gradualmente bajando la edad.
Y nosotros encontramos en el Salmo 90 que el mismo escritor dice que los días de nuestra edad son 70 años. Y los más robustos, 80, con toda su fuerza en molestia y trabajo. ¿Cierto? Acabamos nuestros años como un pensamiento, como una de las vigilias de la noche que pasó. Y luego volamos, se acabó la existencia. Entonces, ahí nos muestra claramente que por causa del pecado, el hombre fue, la edad, la existencia nuestra aquí en la tierra se fue deteriorando, fue cayendo gradualmente, y nosotros podemos sufrir una enfermedad y morimos, podemos tener un accidente y morimos antes de los 50 años, antes de los 40, antes de los 30. Estamos expuestos a eso. ¿Por qué? Porque heredamos el pecado. Pero en la condición, en el propósito real de Dios, era que el hombre viviese eternamente. Cuando Dios lo puso en el huerto de Edén, a lo mejor uno dice, pero ¿cómo va a caer tanta gente? La familia se iba a multiplicar, pero en otro sistema, en otra dimensión, en otro estado de vida. Si es el Creador, puede hacer lo que Él quiera. Entonces, no podemos nosotros pensar egoístamente y pensar que esto no puede ser, porque hay gente que piensa así, que no puede ser, porque cómo van a caer tantos seres humanos que en la tierra. La verdad es que no saben que Dios todopoderoso, es solo sabio. Entonces Él puede hacer lo que a Él le plazca. Y bueno, ya el tiempo se nos ha ido, pero hay una escritura con la cual me gustaría cerrar, que tiene que ver con el rescate. Porque cuando el Señor castiga a la serpiente y castiga a Satanás el diablo, le dijo que enemistaba poner entre la mujer y tú, entre tu simiente y la simiente de ella. ¿Cierto? Va a haber una guerra constante. Pero el profeta Isaías nos hace una pregunta, dice, ¿será, en el capítulo 49 de Isaías, el verso 24 y 25, dice, ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será rescatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Esa es una promesa de Dios, que Él iba a rescatar al cautivo del valiente. Satanás, el diablo, se transformó en un valiente. Engañó a nuestros primeros padres. Nuestros primeros padres le entregaron todo en bandeja. Le entregaron la escritura de la tierra, le entregaron todo. El hombre había sido puesto para ser el rey del mundo. Pero él tomó todo eso y se adueñó. Por eso que lo vemos en los evangelios, cuando el Señor está ayunando los 40 días, Él le ofreció todos los reinos y su gloria, todo el poder, porque Él se sentía el dueño absoluto. Pero Dios dijo que Él iba ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. O sea, el Señor, en su infinita misericordia, Él quiso hacerse hombre, tomó un velo de carne para rescatar a su creación, al hombre que Él creó a su imagen y semejanza, para darnos vida y vida en abundancia, para levantar al hombre, para volverlo a reivindicar, para colocarlo en el sitial de honor, donde el hombre nunca debió haber salido. Esa es la promesa de Dios. Por eso que este evangelio es bendito, por eso que este evangelio hay que abrazarlo, por eso que hay que amar la palabra de Dios y consagrar nuestra vida al Señor, porque tenemos nosotros la salvación de parte de Dios. Si nosotros que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo, recibimos el don del Espíritu Santo, tenemos la garantía de que un día vamos a salir de esta tierra, pero nos vamos a esa morada eterna, nos vamos al paraíso.
al lugar de las delicias. Nos vamos allá, tenemos asegurado. Pero si nosotros perseveramos, nos consagramos, vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Lamentable por los que no quieren aceptar el plan de salvación. Lamentable por aquellos que no quieren rendir su vida a Cristo. Lamentable por ellos, porque mueren sin ninguna esperanza. ¿Cierto? Hay dos lugares solamente para pasar la eternidad. El dolor eterno, el sufrimiento eterno, o el estar en el paraíso con Dios, tener vida eterna junto a nuestro Creador. Entonces, nosotros tenemos que valorizar lo que hemos recibido de parte de Dios cada día y sigamos adelante, que el Señor ya viene por su iglesia, ya viene por su pueblo. Que el Señor Jesús le bendiga. Vamos antes de retirarnos, vamos a orar al Señor. Dámosle gracias. Dele gracias a Dios por lo que usted recibió. Tal vez usted lo haya ya sabido, pero tenemos que refrescar la memoria, ¿cierto? Y tal vez algunos no sabían mucho acerca de esto, pero usted puede indagar más acerca de esto. Vamos a dar gracias a Dios. Padre Santo, gracias te doy, Señor, por esta oportunidad de poder, Señor Jesús, estar en este lugar, Señor, poder transmitir, Señor Jesús, este tipo de enseñanzas, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre mío. Gracias por esta oportunidad, Señor, que tú nos brindas. Gracias por este momento, Señor. Gracias, porque tú, Señor, eres el que nos ha rescatado. Tú eres el que va a arrebatar, Señor, al cautivo.